Y abriremos la escritura en el libro del profeta Isaías, capítulo 1. Estamos estudiando, se le conoce como el proto Isaías, que van del capítulo 1 al capítulo 39, o el primer Isaías. Hemos los dos miércoles anteriores estudiado los dos primeros oráculos o los dos primeros mensajes que Dios le revela al profeta para que hable para con su pueblo. Esta noche estudiaremos el tercer oráculo, que va desde el versículo 21 hasta el versículo número 28. Aunque el capítulo 1 abarca más de 28 versículos, pero los últimos versículos pues son añadidos posteriores a los textos que ya se tenían del profeta. No por eso dejan de ser inspirados, pero digamos no obedecen literalmente a la estructura del oráculo del profeta. Leeremos del versículo 21 al versículo 28. Si ustedes lo tienen, me dicen amén. Dice el profeta Isaías, capítulo 1, versículos del 21 al 28. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Todos el 28. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados. ¿Y cómo dice el final? Y los que dejan a Jehová serán consumidos. Padre, tomamos esta escritura esta noche para reflexionarla con el mismo ímpetu con el que fue proclamada por tu profeta hace siglos. Un mensaje lamentativo, un mensaje con palabras fuertes, pero un mensaje que nacía de tu corazón para el pueblo y que nace de tu corazón para nosotros a esta noche, para aquellos que hemos sido rebeldes o estamos siendo rebeldes, o aquellos que te hemos dejado o estamos pensando en dejarte. Háblanos al corazón, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y toda la iglesia dice amén. Tomen su asiento, amados. Este es el tercer oráculo del profeta Isaías. Tiene que ver con lo que Jerusalén era antes y cómo en el presente Dios está dando una lectura a la ciudad de lo que se ha convertido. Es una comparativa que, dicho sea de paso, es un lamento de parte de Dios, que le dice a su profeta: dile a mi pueblo lo siguiente. Hay una traducción que les pedí a los hermanos de comunicaciones que me la pusiesen. Es la traducción en lenguaje actual. Y quiero que lo leamos para que vea de manera más dramática cuáles son la manera de expresarse de Dios para con su pueblo.
Dice la traducción en lenguaje actual en Isaías 1:21. No sé si la tienen lista. 1:21. Si la tienen, alguien me avisa que todo está oscuro ahí atrás. 1:21. Creo que no la tienen, ¿no? Ahí está. Isaías dijo, vea, y quiero que vean el vocabulario que Dios utiliza para con el pueblo. Los habitantes de Jerusalén eran fieles, eran honestos y justos, pero ahora son unos asesinos. Esto es más pesado. Eran como la plata, pero se han vuelto basura. Eran como el buen vino, pero se han vuelto vinagre. Los gobernantes son rebeldes y amigos de bandidos. A cambio de dinero y de regalos declaran culpable al inocente, maltratan al huérfano y niegan ayuda a las viudas. Por eso el Dios Todopoderoso dice, basta ya, ustedes son mis enemigos y voy a castigarlos. Borraré todos sus pecados como quien quema basura, como quien quita una mancha. Haré que los jueces y consejeros vuelvan a ser honrados y sinceros. Se volverá a decir que en Jerusalén se practica la justicia y que su gente me es fiel. A los habitantes de Jerusalén que vuelvan a obedecerme, los libraré con mi gran poder de ese terrible castigo, pero haré pedazos a los rebeldes y a los que me abandonen. Este es el lenguaje que Dios usa en el tercer oráculo, en el tercer mensaje que le da a su profeta. Palabras que en la traducción que nosotros estamos usando, y vea la traducción nuestra, cómo comienza el versículo 21 en Reina Valera. El primer vocablo con el que Dios se refiere a Jerusalén es: ¿cómo te has convertido en qué? En ramera, ni siquiera en prostituta. Porque en el hebreo la prostitución era algo en donde se pagaba, y la prostituta tenía dividendos por ese servicio que prestaba. Pero el vocablo ramera es: ni siquiera cobras, ni siquiera te buscan, sino que tú buscas a los demás. Esa es la manera con la cual Dios se está dirigiendo a Jerusalén. Hay un segundo vocablo que aparece en el versículo 22. Tu plata se ha convertido en, ¿qué le dice el Señor? En escoria. Y esto está unido al libro del profeta Lamentación, al profeta Jeremías, a quien le atribuyen el libro de Lamentaciones, que son cantos fúnebres, en donde dice cómo el oro se ha ennegrecido, cómo aquello que era precioso ha cambiado, ha dejado de ser todo eso. Y no quiero aumentar eso para no perder el sentido y la idea principal. Entonces, primer palabra ramera, segunda palabra escoria, y luego aparece en el 22 al final: tu vino está mezclado con agua. La traducción es: tu vino se ha diluido con agua, u otras traducciones dicen: en lugar de vino, lo que tú significas eres vinagre. O sea, comparando abismalmente cómo antes Jerusalén era digna de respeto, era digna de admiración, era digna de que los pueblos se sintieran orgullosos de decir: vamos a Jerusalén, Jerusalén es un pueblo ejemplar. Pero todo eso ya no es más. Ahora Dios les está diciendo: antes eran fieles, hoy están llenos de injusticia. Antes habitaba la vida, hoy habitan los asesinos. Y es así como Dios dará una lectura
a lo que está sucediendo en Jerusalén. Es una lectura que Dios da de manera sociopolítica a lo que se está viviendo en su pueblo. Un pueblo que antes era ejemplar para todo el mundo que conocía Jerusalén, pero que ahora está haciendo algo horroroso. El propio Dios está diciendo que detesta lo que está ocurriendo con Jerusalén. Bueno, pastor, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Nada más el último punto introductorio. Dentro de la lectura o de la interpretación, digamos, práctica de este pasaje, encontramos cómo a veces hay creyentes que comenzamos nuestra senda o nuestro caminar por la fe teniendo en nuestro corazón el deseo de agradar a Dios, el deseo de hacer las cosas bien. Cuando recién nos convertimos estábamos tan entusiasmados, estábamos tan llenos de gozo, de alegría y queríamos agradar a Dios por sobre todas las cosas. Servidores a tiempo completo, personas que proclamábamos el mensaje del evangelio. Nos habíamos convertido en cucarachas de iglesias porque solo pasamos en la iglesia. Pero hay muchos casos en donde esos que un día fueron ejemplos decidieron retirarse, se enfriaron, se decantaron por aquello que anhelaban. Y como dice la Escritura, porque el que vuelve atrás es como el perro que vuelve a su propio vómito y a la puerca a revolcarse en su cieno. Y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y ahí tenemos el caso de hermanos que antes eran unos grandes creyentes y después de ser unos grandes creyentes, hoy son unos grandes bolos. Después de ser unas grandes servidoras, hoy son personas que da pena ajena decir: ella antes servía, ella antes estaba a cargo de los niños, ella estaba a cargo de esto. ¿Por qué? Porque decidió volver atrás. Y eso es digamos la frase gancho que tiene este oráculo. En el versículo 28, me ayudan a leerlo en la traducción Reina Valera, dice: pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados. Pero ¿cómo termina diciendo el 28? Pero los que dejan a Jehová, ¿qué van a hacer? Consumidos por el propio pecado. Porque dirá en lenguaje paulino, en las cartas de Romanos, porque la paga del pecado, ¿qué es? Porque te consume. Proverbios dice que serás enredado en la madeja de tu propio pecado, es decir, te autodestruye. Pero antes eras cristiano, pero antes eras evangelista, pero antes servías en una iglesia. ¿Pero qué decidiste? Decidiste dejar a Dios, decidiste soltarte. Hermanos, para que nosotros nos volvamos en personas como se volvió Jerusalén, solo basta que nos soltemos. Hay quienes estamos agarrados de un hilito de Dios, de un hilito. Eso que nos sostiene se llaman los cultos, eso que nos sostiene se llama el servicio, pero una vez nos soltamos, caemos en un agujero sin fondo, caemos en una perdición total, caemos en lugares que probablemente, y si no ponemos cuidado, probablemente nunca más salgamos de ellos. Probablemente nunca más volvamos a la senda que Dios nos había trazado, porque también el profeta Isaías dice que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado y lo llamemos entre tanto que está cercano. ¿Cuántas personas ya no tuvieron ese privilegio? Porque un día fueron fieles, pero hoy se han convertido en infieles. Un día seguían a Dios con todo el corazón y hoy han dejado a Dios. Un día habitaba la justicia en Jerusalén, pero hoy
se ha quedado en una ciudad llena de homicidios, llena de injusticias. Quiero que leamos el Salmo 122 para que veamos, y aquí sí quiero leer la NBI porque la Reina Valera no recoge el sentido o de cuál es el motivo de exaltar Jerusalén. Y fíjense que el Salmo 122 en la NBI nos dice de la siguiente manera, y noten cómo va a ir exaltando la ciudad de Jerusalén, pero ¿por qué motivo? ¿Por qué motivo? Dice en la NBI: yo me alegré con los que me dijeron, vamos a la casa del Señor. 2, Jerusalén, ya nuestros pies se han plantado ante tus portones. Jerusalén, ciudad edificada para que en ella todos se congreguen. 4, ojo a esto: a ella suben las tribus del Señor para alabar su nombre conforme al mandato que recibió Israel. Quiero que lean el 5 conmigo en esta versión. ¿Por qué se exalta Jerusalén? Porque allí están, ¿qué cosa? Los tribunales de justicia, los tribunales de la casa de David. Esa es, digamos, la importancia del Salmo 122 de Jerusalén, porque allí habita la justicia. Y la justicia es porque los tribunales de la casa de David, un gobierno que de alguna u otra forma impartía justicia al inmigrante, al huérfano, a la viuda. Y por eso vea cómo está unido. El versículo 5 dice que Jerusalén, allí está la justicia y los tribunales de la casa de David. Ahora va a entender por qué del versículo 6. Pidan por la paz de Jerusalén, que vivan en paz los que te aman, que haya paz dentro de sus murallas, seguridad en tus fortalezas. En favor de mis hermanos y amigos diré, que la paz sea contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios procuraré tu bienestar. ¿Por qué hay que orar por la paz que hay en Jerusalén? Pero esa paz, ¿por qué se está dando esa paz en Jerusalén? Porque Jerusalén es una ciudad justa. Por eso se pide por la paz de Jerusalén. Esto es la verdadera interpretación de ese pasaje. No está hablando el pasaje de orar por un pueblo que muchas veces es más asesino que los otros que están en guerra con él. No. Aquí es: oren para que esa paz que produce la justicia que practican siga estando en Jerusalén. ¿Y cuál era esa paz? Vaya a su Biblia al segundo libro de Samuel 23, del 1 al 5. Segundo libro de Samuel 23, del 1 al 5. Dice el texto: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel: ¿habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios? Será como la luz de la mañana, será como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿No es así mi casa para con Dios? Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. ¿De qué está hablando David en el segundo libro de Samuel? Una vez más, de la justicia que se hace en Jerusalén, de la envidia que causa en los demás pueblos, porque allí se practica la justicia. Ahora, realmente esta lectura es una crítica que se hace para todos los gobernantes en donde no exigen la justicia para los que no tienen la capacidad de pagar justicia. Pero sin embargo, nosotros queremos darle una aplicación generalizada
para decir: un día Jerusalén fue una ciudad ejemplar. Ya lo dijo el Salmo 122, ya lo dijo el segundo libro de Samuel, capítulo 5. Ya lo dijo, que era una ciudad ejemplar, era envidiable. Y aquí el primer punto del estudio de esta noche es: hermanos, muchos de nosotros hemos cambiado tanto. De ser ejemplares, nos hemos vuelto, con el correr del tiempo, nos hemos vuelto en personas las cuales Dios no se agrada de nuestra vida. ¿Están aquí conmigo, hermanos? De ser personas que un día éramos, servíamos de ejemplo para los demás. Hey, miren, así como es hermano, hey, miren, así como es hermana, ve. Pero ¿qué nos contaminó? ¿Qué nos pasó? Hay un profeta que surgió en este mismo contexto, y es el profeta Ezequiel. Creo que es el capítulo 22, si no mal recuerdo, del profeta Ezequiel. Déjeme ver, búsquelo ahí en sus Biblias para que vea qué es lo que arruinó a Jerusalén. Vamos a ver. Es el 16, es el capítulo 16. Y quiero que leamos qué es lo que arruinó el 16, hijo. Ezequiel 16. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Ponga atención a esto. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavadas con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese por ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, ojo a esto, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, lavé tu sangre de encima de ti, te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda, te atavié con adornos, te puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello, puse joyas en tu nariz, zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, tu vestido era de lino fino, seda y bordado, comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque eras perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. ¿Qué dice después? Y aquí nos vamos a quedar en la lectura. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. ¿Qué arruinó a Jerusalén? Dice ahí el texto, que había confiado ya no en Dios, sino que en quién confió Jerusalén, en su hermosura.
No tengo tiempo para poder hacer un exégesis de Ezequiel 16, pero dice el Señor: yo te conocí desde pequeña, venías cubierta de sangre, no tenías nada, eras insignificante, nadie se apiadó de ti. Yo fui el que te vio desde que eras pequeña, yo fui el que vio cuando desarrollaste, yo te puse, yo te di pacto, yo me casé contigo, yo te di adorno, yo te hice hermosa, yo hice que crecieras. Y ya cuando estuviste crecida, y ya cuando estuviste hermosa, ya cuando tenías renombre, poneme otra versión del 15, por favor, hijo. Pero pensaste que eras dueña de tu fama y tu belleza, entonces te entregaste como prostituta a todo hombre que pasaba. Tu belleza estaba a la disposición del que la pidiera. Es así. ¿Qué arruinó a Jerusalén? Su grandeza y su hermosura. ¿Qué arruina a los cristianos? Cuando Dios los bendice en gran manera, cuando Dios los prospera, cuando Dios los exalta, cuando Dios les va dando lo que necesitan. ¿Querés trabajo? Aquí está. ¿Querés salud? Aquí está. ¿Querés casa? Aquí está. ¿Querés carro? Aquí está. ¿Para qué? Para que siga siendo fiel a Dios. Pero ¿qué hacemos muchos de nosotros? Creemos que nuestra fama y nuestra belleza es por nosotros mismos. Hermanitos míos, todo lo que somos y tenemos es gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que pasa es que las bendiciones han cambiado la vida de los hermanos. No, Señor, las bendiciones han revelado lo que realmente somos. Una persona no cambia con el dinero, una persona revela lo que es cuando tiene abundancia. Una persona que llega al trabajo recién contratada, sin comer, sin dinero, llega humildita, llega tranquila, hasta agachada, llega tempranito a las 5 de la mañana, llega con la mejor disposición, sale a las 5 pero se va a las 6 de la tarde, pero ya una vez tiene 10 años de trabajo, ya le aumentaron el salario, le han ascendido a los puestos más de estima y de honor, y se le olvida cómo comenzó. Se le olvida que llegó con zapatos rotos. Se le olvida que llegó al chalet a fiar. Se le olvida que el segundo día pidió anticipo para sus pasajes. Así somos con Dios. Así fue Jerusalén. Mientras no tenía nada, te adoraremos, Señor, te buscaremos. Cuando estaban conquistando Canaán, vamos a seguirte por sobre todas las cosas. Ya cuando se sintieron fuertes, ya no queremos que nos gobierne Dios. Ahora queremos un rey como todas las naciones de alrededor. Ya no queremos seguir a Yahvé, ahora queremos seguir nuestros propios deleites. Ya no quiero culto, que noche de amigos, a mí me vale la noche de amigos, yo si quiero voy, si no, no voy. Que el viernes me voy a ir a echar un party, ¿quién me va a decir algo a mí? Está bien, dale. El que te ha hermoseado, el que te ha engrandecido, es la misericordia de Dios. Allá tú cómo le quieres pagar. Allá tú cómo le quieres responder. Allá tú si te acuerdas cómo te recogió del Señor, del mundo de pecado en el que vivías. Porque este no es el hermano que recién se convirtió, el que ahora vive. Esta no es la hermana que recién había hecho la oración para aceptar a Cristo. La que hoy, después de 15, 17 años, de 20 años, está hoy sentada acá. Ya no eres la misma que adorabas. Ya no eres la misma que evangelizabas. Hoy te has vuelto orgullosa. Hoy te has vuelto una persona que demandas. Hoy te has vuelto una persona importante. Antes no tenías ni para el bus, te venías a pie al culto. Hoy porque el carro te está fallando ya no veniste. Dejaste de ser ejemplar. Y lastimosamente nos hemos vuelto viles para el Señor. Dice versículo 21 al 23 de Isaías: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó también la equidad, pero ahora lo que hay ahí son homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. 23.
tus príncipes se han vuelto prevaricadores, es decir, que hacen trampa con el derecho y la justicia. Son compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. Ya no hacen justicia al huérfano, ni tampoco llegas a ellos la causa de la viuda. La ciudad de Jerusalén estaba caracterizada porque tenían tribunales donde estaban los ancianos impartiendo justicia. Hasta que un día llegaron los sobornos, hasta que un día llegaron las prebendas, hasta que un día llegaron los regalitos, en donde el que más tenía era el que más podía, en donde el pobre y desválido quedaba sin nada, y solo aquel que tenía se le impartía la justicia como él quería. En eso se ha vuelto Jerusalén. Ahí lo dice el profeta Isaías. ¿En qué nos hemos vuelto nosotros? Un día escuchábamos a Marco Witt en nuestras casas. Hoy parece que son chupaderos de mala muerte en nuestras casas con la música que ponemos. ¿Están aquí todavía, hermanos? ¿En qué nos hemos convertido? De ser personas honorables, ¿en qué nos hemos vuelto? Ay, viene el gritón y malcriado del hermano que vive allá, ¿ve? La que antes llegaba con la Biblia, hoy es la más chambrosa del pasaje. ¿En qué nos hemos vuelto? La que servía en escuela dominical, hoy llega a las 11 de la noche en diferente carro. ¿Están aquí todavía, hermanos? El que pasaba con corbata del Taber, que era servidor, hoy viene a las 11 de la noche y se le ve algo mareado. Y no es por los triglicéridos. ¿En qué nos hemos convertido? Dice el Señor. ¿En qué se ha convertido mi pueblo? Dice el Señor. Sí, están en Jerusalén, sí practican los cultos, pero ¿y de qué sirve? Si no practicamos los principios que Dios quiere que practiquemos, ¿de qué sirve? Ezequiel 22, 19. Ezequiel 22, 19. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto todos vosotros os habéis convertido, ¿en qué dice? En escorias. Por tanto, he aquí yo os reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta la plata, el bronce y el hierro y plomo y estaño en medio del horno para encender fuego en él, para fundirlos. Así os juntaré en mi furor y en mi ira y os pondré allí. ¿Y qué dice el Señor? Y os fundiré. ¿De qué estamos hablando? Bueno, hemos hablado de dos puntos. Primero, Jerusalén antes era una ciudad ejemplar. Ahora Jerusalén se ha vuelto lo peor. Pero, ¿y usted cree que Dios va a dejar así eso? ¿Y usted cree que Dios va a dejar que nosotros sigamos con nuestros propios caminos? ¿Usted cree que Dios va a dejar que sigamos con hacer lo que se nos da la gana? Por favor, vea Isaías 1:25 y subráyelo desde el 24 si quiere, cuando ya Dios se hastía. Dice el 24, por tanto dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. 25, volveré mi mano contra ti. Y quiero que lea esa frase, limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda impureza, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Bien, yo no acostumbro a este tipo de mensajes que son terroristas ni de miedo. Yo solamente interpreto la escritura tal como allí está. Si usted cree que va a poder seguir viviendo la vida como se le da la gana,
Si usted que un día antes era una persona ejemplar en el Evangelio, si usted cree que puede salirse con la suya, déjeme decirle, está equivocado. Aquí el dueño de todo el universo y de todos nosotros se llama Dios. Y no haremos lo que nos da la gana, haremos siempre su voluntad, nos guste o no nos guste. Hay una frase que dice Jesús en los evangelios: lo que mi Padre me dio, nadie lo arrebatará de mi mano. Y si bien es cierto, Dios te ha dejado que vayas a dar tu vueltecita, vaya, dale pues. ¿Querés ir ahí al Sancap? Vaya, dale pues, papito, vaya, dale. ¿Querés volver a los traguitos? Vaya, dale pues. ¿Querés seguir haciendo? Pues sí, porque mi cuerpo, mi decisión. Vaya, dale pues. Pero dice el Señor, hay un momento en el cual yo te voy a limpiar hasta lo más puro, todas las escorias que vos tenés encima. Te voy a quitar todas las impurezas. Hermanito lindo, yo no sé si a usted alguna vez le han limpiado una quemada o un raspón. Fíjese que cuando yo tuve mi accidente en moto, yo tengo aquí una cicatriz en toda mi pierna. Y recuerdo que en el hospital me dicen, vaya, me dice, como no tiene nada, vaya hacia su casa, aquí hay un ibuprofeno y aquí está una cremita. Y ahí si se le infecta nos avisa. Nada más. Pues yo había tenido mi accidente el día sábado y todavía parte de las piedras que habían en el asfalto todavía estaban adheridas a mi pierna. Y llegó el doctor Julio Rivera, no sé cuántos lo conocen. Y cuando llegó, primero llegó sonriente, pero después me dijo, tiene una almohada, me dice. ¿Para qué? Le digo yo. Para que la muerda, me dijo. ¿Cómo que hoy chucho? Le dije yo. Una toalla, pues, me dice. Hermano, me ha raspado toda la pierna en vivo y en directo. Yo sentí que fui violado esa tarde de domingo. Y me dijo, bueno, para que usted vea ¿qué le digo? Me dice, me dio hasta temperatura, pero él llegó con un mascón en la carne viva, no así que, ay, suavecito, no, a raspar hasta quitar la última arenilla que yo tenía y hasta sacarle sangre. Hermano, eso es horrible, horrible. Me dice, si yo no quito hasta la última basura que usted tiene en su pierna, se le va a infectar. Así que lo voy a venir a limpiar hoy, mañana y pasado. 3 días que yo sentí que estaba en el centro de la tierra, en el infierno. ¿Por qué viene la ilustración a colación? Porque Dios dice, yo también te voy a limpiar todas las escorias. Probablemente no sea de manera tierna, porque me dice, yo no puedo, si yo por mí no le hiciera nada, pero aquí yo tengo que hacer mi trabajo. Así de fácil. Cuando usted llega a las enfermeras de los hospitales, pues no, a ver, cariñito lindo, traiga para acá. No andan con cosas. No hay ni una enfermera aquí, va. Groseras, hombre. Apúrese. Así, hermano. Me han dicho que le tengo que poner aquí una inyección y lo peor que no hayan la vena. 3 pullones y nada. Terrible. Dice el Señor, yo también así te voy a limpiar hasta la última escoria que haya en tu vida. Para lo cual voy a ocupar métodos que probablemente no te gusten, pero que tú no quieres entender.
Porque si tú mismo tomaras la decisión esta noche de volverte a mis caminos, si tú mismo volvieras a ser la Jerusalén ejemplar, entonces yo no tendría que usar esos métodos. Pero tengo que ocuparlos, dice el Señor. Versículo 26. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Dice al final del 26. Entonces te van a volver a llamar ciudad de justicia, ciudad fiel. ¿Qué quiere Dios? Que vuelvan a llamar a Jerusalén ciudad de justicia y ciudad fiel. Y por eso es que de repente vemos ahí a hermanitos que entramos a la iglesia, a veces hasta patojos venimos. ¿Por qué? Porque el Señor tiene que usar esos métodos que dice el Salmo 32. No seáis como el caballo y como el mulo, que han de ser sujetados con cabestro, porque si no, no entienden. No entienden. El caballo no entiende hasta que le meten ahí los dos rodillos de hierro que le entrampan la lengua. Ahí sí, mire, cualquier caballo que sea difícil, ahí se vuelve tan mansito. Pues el Señor tiene que usar ese cabestro para muchos de nosotros. Porque si no te dan la noticia de ese cáncer probable, entonces no buscas la iglesia nunca. Porque si no tenés ese accidente, entonces tú hubieras seguido con tu vida como quisieses. 28, con esto termino porque veo hay algunos que ya están bravos. Antes que me consuman a mí. Pero si usted quiere seguir de rebelde, mire lo que dice el 28. Pero los rebeldes y pecadores, léalo usted, no lo digo yo, que dice, pero los rebeldes y pecadores, ¿qué les va a pasar? Aún serán quebrantados. Como dice el Proverbio 29, aquel que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Usted decida. ¿Qué tuvo que hacer con Jerusalén? Que la devastasen, que destruyesen el templo, que se robaran todos los utensilios del templo. Aquello que había sido hermoso, aquello que había sido glorioso, ahora solo eran ruinas, porque estaba siendo purificada. Termino con la última frase del 28, dice, los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová. Como dicen, hermanos, ¿cuántos ya no quieren venir a la iglesia? ¿Cuántos ya no quieren servir? Acuérdese de esto. Usted no está dejando el tabernáculo de Ciudad Delgado, usted está dejando el llamado que Dios le hizo. Usted no está dejando el ministerio, usted está dejando el encargo que Dios le había dado a usted. Es más, algunos de esos encargos nosotros mismos fue los que nos comprometimos, ni siquiera Dios. Y recuerde, todo lo que a Dios nosotros le prometemos, Él lo toma por deuda. Y dice la Biblia, mejor es que no le prometas algo a Dios a que prometas y no le cumples. Los que dejan a Jehová. Esta noche Dios dice, ¿ya entendiste? ¿Has cambiado bastante? Antes eras ejemplar, antes eras una persona que leías la Biblia, antes eras una persona que orabas, antes eras una persona que ayunabas, antes no faltabas a tus 3 cultos en la semana, antes servías en un ministerio, antes ibas a evangelizar, antes diezmabas, antes eras una persona que trataba de hacer las cosas bien. ¿Y hoy qué te ha pasado? Te enfermaron mis bendiciones, te enfermó mi prosperidad. ¿Y qué has hecho? Ya no me agrada tu forma de vida, dice el Señor. Y tienes 2 caminos. O vuelves porque reconoces que yo te he dado todo, como leímos en Ezequiel capítulo 16. O de todas maneras, siempre te hago que vuelvas. O de todas maneras, siempre te disciplino, porque dice el Señor, yo te voy a restaurar. La restauración va a pasar por un proceso de limpieza, va a pasar por un proceso en donde va a quitar todas nuestras escorias y todas nuestras impurezas, pero al final vamos a volver al redil.
con la pata quebrada, con el agua hasta el cuello, pero que volvemos, porque todos nosotros no nos pertenecemos, le pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Démosle un fuerte aplauso. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Finalizado el mensaje, es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia.